Semiología de la Comunicación Social 2, Unidad 4, Eliseo Verón, Capítulo 1, El living y sus dobles, Arquitecturas de la pantalla chica, Parte 1. La mediatización. Algunas observaciones, ante todo, sobre el problema de la transformación de las sociedades industriales y sobre el papel de los medios de comunicación, llamados de masas, en esa transformación. El proceso que nos interesa es el inaugurado por la prensa escrita de masas en el siglo VI, que se acelera con el advenimiento de la fotografía, del cine, de la radio, de la televisión, y cuyos avatares conciernen hoy a lo que habitualmente se designa como de los nuevos medios soportes tecnológicos cada vez más complejos se han vuelto socialmente disponibles y han dado nacimiento a nuevas formas de discursividad. En un primer momento, ese proceso ha sido pensado a la luz de una concepción representacional, característica de la modernidad y fundada sobre una visión funcional e instrumental de la comunicación. Todos esos nuevos soportes que han aparecido a un ritmo cada vez más rápido son, como su nombre lo indica, medios al servicio de un fin, la comunicación. Esta ideología representacional acompaña a la localización de lo que llamaría la sociedad industrial mediática, y provee así a esta última de un principio de inteligibilidad que le permite comprender aquello que está por llegar. Una sociedad mediática es una sociedad donde los medios se instalan. Se considera que estos representan sus mil facetas, constituyen así una clase de espejo, más o menos deformante, poco importa, donde la sociedad industrial se refleja y por el cual ella se comunica. Lo esencial de este imaginario es que marca una frontera entre un orden que es el de lo real de la sociedad, su historia, sus prácticas, sus instituciones, sus recursos, SOS conflictos, su cultura, y otro orden, que es el de la representación de la reproducción y que progresivamente han tomado a su cargo los medios. Este orden de la representación no se limita, por supuesto, a una discursividad descriptivo-referencial. En la prolongación de la novela del siglo VI, el cine se constituye, en su historia, a través de la apropiación del universo de la ficción. Ocurre frecuentemente que el desarrollo de un proceso de transformación social arroja luz sobre la inadecuación progresiva de los sistemas de representaciones que el mismo ha engendrado. Es el caso hoy en día de la concepción representacional, porque la sociedad mediática, en la aceleración de ese proceso que hemos llamado la revolución de las tecnologías de la comunicación, cambia todavía sin saberlo de naturaleza, se vuelve poco a poco una sociedad mediatizada. Ahora bien, la mediatización de la sociedad industrial, mediática hace estallar la frontera entre lo real de la sociedad y sus representaciones. Y lo que se comienza a sospechar es que los medios no son solamente dispositivos de reproducción de un real al que copian más o menos correctamente, sino más bien dispositivos de producción de sentido. Una sociedad en vías de mediatización es aquella donde el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios. Un ejemplo en eso que llamo la democracia audiovisual avanzada. Una campaña electoral no es un proceso ajeno, en tanto tal, a los medios, forma parte, digamos, del campo de lo político, y que los medios se limitarían a reflejar, a reproducir, mejor o peor. Una campaña electoral está cada vez más pensada, organizada, dosificada, en función de la televisión. El malestar provocado por la visita triunfal de Francois Mitterrand al Panteón cuando asumió por primera vez su función en 1981, se explica entonces fácilmente. Esa ceremonia fue concebida y realizada como un escenario de película. Lo audiovisual abolió allí la diferencia entre la realidad y la ficción. En esta historia de la mediatización de las sociedades industriales, algunos jalones o más bien algunos síntomas: el debate Kennedy-Nixon del que tanto se ha hablado, y que marcó el comienzo de la audiovisualización de lo político, el descenso del primer hombre sobre la luna, cuyos primeros pasos fueron programados en función de la cámara de televisión que decía difundirlos a todo el planeta, la estrategia de Juan Pablo II, primer papa mediático, quien comprendió que la religión será mediatizada o no será. El resultado de un tal proceso de mediatización sería la transferencia total de las prácticas colectivas al universo de los medios. La vida privada,
cotidiana definida, pro diferencia, como el conjunto de los campos significantes no mediatizados, me guardaré de hacer tales profecías que actualmente son más bien del orden de la ciencia ficción. Sea como fuere, es claro que un proceso de mediatización de las prácticas colectivas está en marcha y que, por ese hecho, la pantalla chica se ha vuelto uno de los lugares fundamentales de producción de espacios imaginarios de ciudad. Hablo de la ciudad y no de espacio urbano por una doble razón. Por una parte, porque la ciudad es una entidad cuyo espacio al que me referiré aquí está enteramente construido en lo imaginario, desde el punto de vista de su existencia colectiva. No hay otro soporte material que el de la frilla evanescente de las líneas de la pantalla catódica. Por otra parte, porque la ciudad es una entidad del imaginario político. Y el proceso que nos interesa concierne muy particularmente al sistema político. La mediatización es particularmente sensible en el dominio del aparato del Estado y de sus ceremoniales. Antaño el poder buscaba apropiarse del espacio urbano y dejar en el Sumatka bajo la forma de monumentos. Hoy en día es el teleespacio lo que se ha convertido en su obsesión de la escritura al contacto. Algunas herramientas conceptuales me parecen indispensables para describir los enjuegos de la mediatización. Tomaré de la semiótica de Charles Sanders Peirce la distinción entre tres órdenes de funcionamiento del sentido y no tres tipos de signos. A pesar de la apariencia taxonómica de la teoría persiana, el orden del símbolo que predomina en la actividad lingüística, en el funcionamiento de NPS Soste, as linguistimos propiamente dicos el orden de lo icónico que es el que preside en funcionamiento de la imagen de la representación figurativa por semejanza que se llama frecuentemente el orden de la analogía y el orden de los fenómenos indiciales del índice, Peirce 1978. Insistiré sobre todo en este tercer orden que es quizás el más olvidado y que tendrá sin embargo una gran importancia para mi propósito. Un reenvío significante de la naturaleza indicial implica siempre, como decía Peirce, un vínculo existencial. El humo es el índice del fuego, el orden indicial función, por consiguiente siempre por contiguidad. Es por esto que podemos llamarlo, también el orden de los fenómenos metamínicos. Si estos tres órdenes son modalidades de funcionamiento significante y no tipos de signos, es porque se trata de una cuestión de predominio relativo y no de presencia o ausencia. Hay iconismo e indicalidad en el lenguaje, incluso si la modalidad que lo domina es la de lo simbólico, de igual forma que hay simbolismo y metonimia en toda imagen, a pesar del hecho de que su estructuración constitutiva es del orden del iconismo desde el punto de vista del sujeto. La materia privilegiada del orden indicial es el cuerpo, alto bajo delante detrás, fuera dentro, aquí allá, son los reenvíos indiciales. El cuerpo significante se constituye como configuración compleja de reenvíos metonímicos. Sin olvidar que es por ese hecho mismo el operador fundamental de la apropiación del espacio, cuerpo, espacio-objetos, la capa metonímica de producción de sentido por su cuerpo mucho antes de dominar el lenguaje y antes de poder operar en el orden icónico, es decir, antes de tener una imagen de su cuerpo. La matriz originaria del funcionamiento indicial es en consecuencia la relación madre-niño, Bateson y Jackson, 1964. Es por esto que a este nivel de funcionamiento por contiguidad lo he llamado también el orden del contacto. Estos tres órdenes se vuelven a encontrar siempre en los discursos sociales mediatizados. Se trata una vez más de una cuestión de dominio relativo. La semiosis fundamental del cine es sin duda la iconicidad. El lenguaje, por supuesto, no está allí ausente ni tampoco el orden indicial. Porque la figuración del cuerpo y del espacio entraña necesariamente en ella operaciones metonímicas que no pueden ser interpretadas más que por la movilización de puntos de referencia que ponen en juego el cuerpo significante del receptor, y si las modulaciones de la voz nos recuerdan hasta qué punto el contacto es importante para la radio, no hay que creer que en la prensa escrita, hecha de lenguaje y de imágenes el contacto está ausente, pasa por la puesta en página. Hay que notar, de todas maneras, que la mediatización de esos tres niveles de funcionamiento se ha producido en un orden inverso al de la ontogénesis. Si el sujeto se constituye a partir de la estructuración de su cuerpo significante en el contacto para llegar al orden simbólico del lenguaje, pasando por la figuración, los medios se han apropiado en primer lugar de la escritura. Después del orden de la figuración, los medios se han apropiado en primer lugar de la escritura, después del orden de la figuración a través de la fotografía y el cine, para conducir finalmente a la mediatización del contacto.
parcialmente con la radio, plenamente con la televisión, afirmo que la gran aventura histórica del cine ha sido, en razón de su apropiación de la diégesis ficcional, la de hacerse cargo del universo de la representación, es decir, del orden icónico de la figuración, mientras que la televisión, en lo que hace a su especificidad frente al cine, se ha convertido en el medio del contacto. Nos aproximamos hacia el objetivo de esta exposición, dar cuenta de un cierto número de cuestiones concernientes a la construcción de ese lugar del contacto, el espacio de la televisión para el gran público. Dos observaciones adicionales a este respecto que no puedo justificar aquí, pero servirán quizás para precisar mi punto de vista. La primera consiste en subrayar el hecho de que hablo de televisión para el gran público, es ella la que es un medio y en consecuencia, su contribución al proceso de mediatización de las sociedades industriales es crucial. El video no es un medio, sino un dispositivo tecnológico, por lo tanto, el concepto de medio es para mí un concepto sociológico, que no puede ser caracterizado solamente a partir de su soporte tecnológico. La definición de un medio debe tener en cuenta, a la vez, las condiciones de producción entre las que se encuentra el dispositivo tecnológico y las condiciones de recepción. Los procedimientos técnicos que están en juego en la televisión para el gran público y en un dispositivo de video para la vigilancia son los mismos. La primera es un medio en el sentido indicado, el segundo no lo es. En segundo lugar, esta televisión para el gran público se ha inspirado en las sociedades industriales, haciendo de la información su género mayor, y de lo directo su modalidad discursiva fundamental. La historia de la televisión para el gran público, en sus articulaciones fuertes, es la de los discursos sobre la sociedad, de los acontecimientos, actualidad política, económica, del tiempo libre, de los deportes, etc., y del privilegio acordado al directo como paradigma del modo de apropiación de lo real por el discurso. El espacio de la información. Mi primer ejemplo remitirá simplemente a la experiencia cotidiana, concierne al noticiero de televisión. He tratado este objeto en otro lugar con más detalle, Verón, 1983, me limitaré aquí, por consiguiente, a retomar las grandes líneas de la evolución de la puesta en forma del discurso televisivo sobre la actualidad. El ancestro del noticiero de televisión fueron las actualidades cinematográficas, que acompañaban la proyección de películas en las salas de cine, y que estaban construidas sobre el modelo del documental, montaje de imágenes sobre diferentes asuntos concernientes a los acontecimientos nacionales e internacionales, organizados en capítulos presentados por paneles escritos y comentados por una voz en off. El noticiero de televisión marcó muy pronto su especificidad por la aparición del contacto, el conductor, pero en el comienzo se trataba de un conductor que llamo ventrílocuo. Este conductor ventrílocuo aparecía sobre un fondo neutro, y el conjunto de la imagen no era plano, son profundidad. La imagen del conductor estaba cortada muy alto, no se veían sus brazos ni sus manos y había una suerte de grado cero en la expresión de su rostro. Él era, por consiguiente, un altavoz por el cual pasaba el discurso sobre la actualidad. Poco a poco su cuerpo comenzó a emitir signos, a adquirir un espesor. De la misma manera, el espacio del piso comenzó a encontrar una arquitectura, se fueron descubriendo rincones, paneles, corredores, vidrios, e incluso las cámaras. Lo que se mostraba del conductor se fue ampliando y comenzamos a ver sus brazos, sus manos, la mesa sobre la que estaban SOS papeles, el micrófono. El conductor se puso a hacer gestos, a matizar las expresiones de su rostro. La construcción del cuerpo significante del conductor y el aumento del espacio del piso fueron dos procesos inseparables. El primero necesitaba del segundo para desplegarse. El espacio del contacto había nacido y con él el eje alrededor del cual todo el discurso vendría a construirse para encontrar su credibilidad. El eje de la mirada los conocen los ojos. Esta evolución ha consistido en otorgar un privilegio creciente a la enunciación sobre el enunciado. En Francia hubo algunos grandes periodistas que contribuyeron a la formación y a la estabilización de este dispositivo. En los años 70 fue Roger Hickel quien lo llevó hasta su forma más perfecta, dado que el paisaje del conductor moderno ha consistido en un cambio del dispositivo de enunciación. El lugar reservado al destinatario ha cambiado también correlativamente. En efecto, ese espacio enunciativo nuevo donde lo que está en juego es el contagio, permite al conductor crear una distancia entre sí mismo, enunciador de la actualidad,
y aquello que él nos narra sobre esta última, esa distancia sea construida por operadores de modalización, verbales y gestuales, que expresarán la duda. Dicho de otro modo, él está allí, sobre el escenario. Y cuando él me habla de la actualidad, me narra aquello que se le ha narrado, pero, en el fondo, él no sabe más que yo. Cuando se trate de producir un discurso específico sobre el acontecimiento, NNO será él quien lo produzca, llamar a un periodista especializado. Él es como yo. Esta construcción termina con la puesta en evidencia, dentro de la pantalla, es decir, del piso, de una pantalla de televisión. Esta estructura en abismo, la pantalla en la pantalla, indica bien que es, tanto para él como para mí, es real del que se habla, una pantalla de televisión. El pasaje del conductor ventrílocuo al conductor moderno puede ser descrito también en los términos de Gregory Bateson, en la relación instaurada por el conductor ventrílocuo. El enunciador y el destinatario eran definidos como diferentes el uno del otro. Esa relación propone a un lugar de complementariedad. El que sabe informa, yo que no sé, me informo. La transformación de la posición del enunciador frente a lo que se enuncia acerca en el dispositivo moderno, el enunciador al destinatario, instaurando una relación con la actualidad que es comparable con aquella que el destinatario tiene con la actualidad. El enunciador moderno crea una simetría con su destinatario. Roger Hickel tenía, por su parte, plena conciencia de la importancia de este hecho, y lo expreso en el curso de una emisión consagrada a la información televisiva. Lo importante es cómo restituimos nuestras dudas. Si el público comprende nuestras dudas, eso que no podemos sabes, y por lo tanto lo que sabemos adquiere entonces valor. En este dispositivo, como puede verse, el saber descansa sobre el no saber. Es porque él me transmite sus dudas que yo le tengo confianza, haciendo simétrica su relación con el destinatario.